Buen día, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, hermanos y hermanas, compañeros y compañeras de la Patria Grande. Yo soy Percy Catari y les doy la bienvenida a esta edición de hoy, 21 de marzo, hoy es miércoles, miércoles 21 de marzo del año 2023, en los controles Melanie Velasco, martes. Uy, disculpe. Hoy es martes, yo estoy adelantado, como siempre, vamos de avanzada nosotros. Martes 21 de marzo del año 2023, me corrijo, gracias Melanie. Radio TV La Voz 90.4 de la FM, la bienvenida a esta emisora perteneciente a la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Transmite desde la sede de gobierno La Paz con el soporte del Frente Comunicacional Antiimperialista de Nuestra América y por supuesto el respaldo del Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, Comandante Supremo. Hoy tenemos un programa súper especial porque vamos a darnos una pequeña vuelta por el continente, por los países andinos. Vamos a tratar el tema de la coyuntura de los países andinos. Este es un primer informe que se presenta desde los países que integran la Secretaría de Países Andinos del Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular. Por cierto, un fuerte abrazo y un saludo fraterno hasta Venezuela, Alcides Martínez, nuestro fundador de CONAICOP, y también a nuestro secretario internacional, al hermano Eduardo Medina, quienes están en sintonía. Muchísimas gracias a todos los componentes de esta plataforma comunicacional que irrumpe pues nuevamente para tratar coyuntura y más si es de países andinos. Nuestra Secretaría de Países Andinos, a la que me digno representar, desde Bolivia. Vamos a saludar a nuestros invitados el día de hoy. Está con nosotros una breve presentación, por favor, desde la Secretaría de CONAICOP Bolivia, el compañero Miguel Ángel Cayaguara Ugarte. Empezamos por casa, por Bolivia. Compañero Miguel, buenas tardes. Tu saludo de bienvenida para la Patria Grande. Muy buenas tardes, sí. Gracias por la invitación. Saludar a los oyentes de esta prestigiosa radio y complacido de poder hoy tocar la coyuntura del Estado plurinacional de Bolivia con respecto a CONAICOP y a lo que está sucediendo hoy en día. Gracias. Bien, muchísimas gracias, bienvenido. También está con nosotros desde el país hermano del Ecuador, la Secretaría de CONAICOP Ecuador, el compañero Washington Orejuela. Buenas tardes y bienvenido, compañero. Buenas tardes a todos los radioescuchas. Un saludo inmenso a la hermana República de Bolivia, Venezuela, Perú y a todos los que conformamos la parte sur de América. Y gracias por esta invitación y aquí estamos listos para articular todo lo que sea a nuestro alcance para concienciar a los pueblos y sobre todo recordarles que al tener el poder podemos cambiar cualquier sistema. Así es, Washington, bienvenido, buenas tardes y muchas gracias por aceptar esta invitación. Nos vamos de pronto hasta la Secretaría de CONAICOP Colombia. Hernán Durango, bienvenido, compañero, buenas tardes. Buenas tardes, estimados todos compañeros de CONAICOP y de hermano República Plurinacional de Bolivia, todos los oyentes. Un saludo muy especial desde Bogotá, Colombia. Un saludo especial desde el pueblo colombiano, de todas las organizaciones en las que influimos, todos los liderazgos sociales, el pacto histórico, todos los que estamos en el gobierno del cambio. Vamos a presentarles ese saludo y bueno, aquí estamos participando en la medida de las posibilidades, dada la afección que tengo en la garganta. Sí, pues, sí, muchas gracias más bien, Hernán, por participar pese a esa molestia en la garganta, pero te escuchamos bien.
simplemente para dejar en claro, aquí en Bolivia el término república ya fue. Hace rato fue desechada la república, ha sido reemplazado por un Estado plurinacional, donde tienen voz y voto los pueblos originarios que habitan este territorio. Nos vamos también hasta Chile. En Chile está con nosotros Pedro Gallardo, secretario de CONAICOP Chile. Adelante, Pedro, bienvenido, buenas tardes. Un gusto de saludarles, un fraternal saludo para los compañeros que integran esta hermosa y prestigiosa red popular de información como es CONAICOP. Y saludar a los países andinos, pues. Un gran saludo fraternal, especialmente al pueblo boliviano, la hija predilecta, como decía nuestro gran libertador Simón Bolívar. Un saludo a todos ustedes, compañeros, y gracias. Muchísimas gracias. Será muy grato compartir con ustedes. Claro, de hecho, y más grato para los oyentes que nos sintonizan a través de Radio TV La Voz 90.4 aquí en Bolivia. Y para los que nos sintonizan a través de las redes sociales, pueden seguirnos en nuestra página de Facebook. Estamos como Radio TV La Voz Bolivia y también Comunisur. Y por cierto, ¿no? Comunisur Frente Comunicacional, así nos encuentran en el Facebook. Y nuestra página oficial www.comunisur.info. Según nos informan desde la Secretaría Internacional de CONAICOP, este programa también está siendo difundido por los medios que hay en Venezuela y en todas las latitudes del continente. Un fuerte abrazo fraterno, solidario y combativo desde el Estado Plurinacional de Bolivia. Bueno, yo también me presento, yo soy Percy Katari, secretario de los países andinos del Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular. Vamos a ir al grano. Vamos a ir al meollo del asunto. ¿Qué está pasando en el continente? Y sobre todo, ¿qué está pasando en los países andinos? Tiene la palabra Washington Orejuela allá en el Ecuador para darnos un análisis y una breve lectura de lo que está sucediendo en Ecuador y en relación a los países del continente. Adelante, Washington. Bueno, en Ecuador está sucediendo que se lleva en proceso en este momento el juicio político al presidente ilegítimo del Ecuador, que se llama el señor Guillermo Lasso, por nexos con el narcotráfico, una red de corrupción en las entidades del Estado, con un decreto que autorizó a una persona con rango de ministro manejar más de 13.000 millones de dólares, en los que incluían las compras a las medicinas, insumos y todo lo que necesitaba la policía y todo eso, que nunca llegaron, no se sabe qué han transferido con eso. Se logró 104 votos en la asamblea para pasar el informe en el cual pedía el juicio político. Ese informe se lo redactó, pasó al Consejo de Administración Legislativa, el Consejo de Administración Legislativa lo aprobó, en ese momento se remite a la Corte Constitucional y la Corte Constitucional va a decidir si es admisible o no, y veremos qué sucede, porque el pueblo también está listo para ir a presionar a la Corte Constitucional, y de ahí solo se necesitaría 92 votos para destituir al presidente y que asuma el vicepresidente, y veremos cómo sucede. Este panorama pues se presenta en toda la incertidumbre que vive el país, entre secuestros, robos, crímenes que no paran, continúan, porque la policía está desarmada y todo eso. Bueno, ¿qué sucede en el continente americano y especialmente en el sur? Sucede de que la derecha regresó al poder, pero se les había olvidado que el socialismo estuvo en el poder y demostró que sí se puede un cambio en los países con una buena administración, con un buen amor de patria, se puede acortar la brecha social que todo gobierno de derecha la hace más extensa, más larga. Entonces se pudo tener acceso al buen vivir, se pudo tener acceso a una buena educación, una buena salud, se pudo tener acceso a un buen sueldo, se pudo tener acceso a una estabilidad económica donde el circulante
se manejaba con mayor frecuencia y no salía del país, sino que rotaba en nuestro país y eso hacía dinámica de la economía. Entonces, cuando estos gobiernos han llegado y han hecho lo contrario, empezaron a robar derechos, ya el pueblo, cierta parte del pueblo despertó y esa parte que está despierta es la que está despertando a los otros que aún siguen dormidos por la prensa hegemónica que está afines al capital o afines a la explotación del ser humano. Entonces, los medios de comunicación como este, como todos los alternativos que luchamos diciendo la verdad para hacer el contrapeso de la mentira de los medios de las transnacionales, hemos logrado hacer que el pueblo empiece a reclamar sus derechos y el pueblo ya empieza a ver que un gobierno neoliberal o capitalista, como lo quieran llamar, lo único que hace es robar derechos, destruir tu vida y hacerte mendigar. Entonces ya los pueblos quieren vivir de una manera diferente porque saben que eso es posible. Y eso se dio porque los gobiernos en su momento, socialistas, progresistas, depende de cada región, lograron aplicar una tesis de acuerdo a su país. No fue como antes, por ejemplo, el socialismo se aplicaba a nivel mundial. No, ahora no. Según la necesidad de cada país se aplicó el socialismo. Y eso ayudó bastante a atacar o a reducir la brecha social y despertar gran parte de la población que se resiste a tener este tipo de gobierno. Claro, es interesante esta lectura desde Ecuador con Washington porque recordemos que a la llegada de Rafael Correa, él llevó adelante algunas reformas en el Estado y ellos han podido disfrutar lo que era una transición, un proceso de cambio, cosa que no sucedió en Colombia, donde recién Gustavo Petro ha asumido el mando. Vámonos hasta Colombia con el compañero Hernán, ¿no? Hernán, ¿estás por ahí? Sí, aquí estamos, Bien, compañero. ¿Cuál es la lectura de lo que está sucediendo en estos momentos en Colombia y en relación al continente? ¿Qué es lo que está sucediendo? Es un sacudón, unos pueblos que se sacuden del yugo del imperialismo y de las oligarquías arrodilladas a los imperialistas, a las multinacionales. O sea, son la toma de una decisión de un pueblo en cada país, de los pueblos de cada país, de decir no más y se deciden a construir su propio camino de libertad, de soberanía e independencia. Entonces aquí en Colombia, para lograr este momento que se está, digamos, hoy viviendo de cambios, ha sido muy duro, puedo decir, tortuoso, difícil, pero además muy creativo en el sentido en que es mucha la enseñanza que tiene nuestro pueblo. Es un país que ustedes saben perfectamente, tuvimos que pasar más de 60 años en guerra, ¿sí? Y todavía persiste pues la guerra en menor intensidad por la existencia de las confrontaciones armadas. Una oligarquía que utilizó la guerra para hacer todo, imponer todas sus políticas, el saqueo, el despojo de las tierras a los campesinos, la imposición de medidas neoliberales, ¿cierto? Entonces, utilizaron prácticamente la guerra como método, modelo de gobierno, modelo de imponerse en el poder. Para sostenerse en el poder utilizaron la violencia terrorista mediante la guerra fratricida. Por eso es que ellos, después que se hace el acuerdo de La Habana, lo sabotean, ¿sí? Prácticamente lo desconocen, no lo implementan a cabalidad y asesinan a los excombatientes que se deciden a dejar las armas y a buscar el camino de la paz, digamos, de la transición, pues, de la reincorporación a la sociedad civil como tal. Entonces, en este gobierno, en este momento de ese acuerdo de paz, se logra también que se reavivan las fuerzas sociales de Colombia, que vienen también sufriendo el embate del terrorismo del Estado contra el movimiento sindical. Ustedes saben que Colombia ha sido un país muy golpeado, el movimiento sindical, ha habido genocidios contra el movimiento sindical, genocidios contra el partido político Unión Patriótica. Genocidio quiere decir, compañero, el exterminio de más de 5.000 muertos, líderes sociales, incluso que todavía siguen siendo asesinados.
Entonces, eso tratamos, nuestro pueblo trata de salirse de esa penumbra, de esa túnel y buscar una salida, que es lo que significa hoy el gobierno del cambio con Gustavo Petro y Francia Márquez en la presidencia y en la vicepresidencia. ¿Ves? Una vez se da ese avance de las fuerzas sociales, las organizaciones sociales y políticas, se ha propuesto pues la implementación de una serie de reformas sociales, fundamentalmente en materia de lo social, digamos, de la reforma tributaria que ya se aprobó para lograr recursos, para implementar los programas sociales, la inversión y el sostenimiento de un Estado que fue saqueado. O sea, se va Duque, se van los gobiernos neoliberales, pero también se llevaron los recursos. Aquí quedó el Estado saqueado, se robaron todo. Aquí fue una lucha contra la corrupción, los corruptos fueron expulsados, pero se llevaron todo. Aquí el gobierno quedó prácticamente sin recursos y se hace una reforma tributaria que fue aprobada para lograr unos recursos que van a permitir pues que el gobierno del cambio desarrolle todos unos programas y en favor de las mayorías de los trabajadores. Además de eso viene la reforma laboral que ya fue presentada, también se va a presentar la reforma pensional para devolverle a los trabajadores sus derechos y a los pensionados también, que son trabajadores inactivos, pues también sus derechos, que le fueron conculcados hace 30 años, precisamente cuando comenzó el señor Uribe Vélez su carrera como parlamentario. Él fue ponente de esas reformas neoliberales que le quitaron a los trabajadores muchos de sus derechos. Y así por el estilo vendrán más reformas y cambios, digamos. Hay un aspecto pues que hay que destacar, además de todo este tema de la saqueo fiscal. El país atraviesa por unas dificultades, bueno, que yo creo que toda la región, la pandemia, la crisis económica profunda que tienen los países subdesarrollados, digamos, por culpa de las políticas que toman esta banca mundial, digamos, para desvalorizar la plata o la moneda de cada país, ¿sí? En Colombia también se sufre mucho por eso, por el aumento del precio del dólar. Todo es importado, la mayoría de los productos. Ahora se está estimulando la producción nacional para bajarle el costo a la comida, que la comida está muy cara en Colombia, y yo creo que eso es de toda la región. Pero Colombia tiene su vocación agrícola, su producción agropecuaria, y los campesinos están volviendo a producir la tierra, y se está dando mucho apoyo a la familia campesina, y eso está dando de que ya lentamente se está viendo un poco una soberanía alimentaria en alguna medida en cuanto a controlar los precios. Estos son aspectos sustanciales, fundamentales de la política del nuevo gobierno. Pero el avance del gobierno del cambio no es fácil. Aquí hay una oligarquía corrupta, criminal, mafiosa, que se resiste a entregar sus espacios y hace todo hasta lo imposible para sabotear la labor del nuevo gobierno. Mentiras, difamaciones. Ustedes ven la gran prensa o la prensa esta amarilla, la prensa burguesa, la ven con una cantidad de ataques cotidianos contra la familia del presidente, contra la vicepresidenta como tal. Ya no respetan a nadie. Sin embargo, el gobierno es un gobierno pues que no se va a poner a pelear con estos sectores, pero por lo menos la gente se está dando cuenta qué es lo que hace este poder mediático, cuál es la guerra mediática que tienen contra el gobierno del cambio. Quisiera dejar ahí para no extenderme tanto, para que los demás compañeros también hagan sus aportes. Bien, Hernán, muchísimas gracias. Hernán Durango, secretario de CONAICOP Colombia. A los que recién se conectan con la transmisión y los que están escuchándonos a través de la 90.4, este es un primer informe de los países que integran la Secretaría de Países Andinos del Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, CONAICOP. Y luego de escuchar a Hernán nos vamos a ir hasta Chile con Pedro Gallardo, porque si bien es cierto, el pueblo chileno tuvo una lucha
incansable para poder llevar el tema de la Asamblea Constituyente a la agenda nacional, perdieron esa oportunidad de oro. ¿Qué es lo que pasó allá en Chile, Pedro Gallardo? Gracias. Bueno, por desgracia, el 70% de la población votó para seguir sosteniendo el mismo sistema. Creo que una de las cosas muy importantes fue el fucking night de la derecha y los medios de comunicación. Tanta mentira, muy bien planificada, muy bien organizada. Los sectores populares acá carecemos de medios de comunicación. Solo hay medios de comunicación alternativos, del cual el pueblo muchas veces no le interesa. Entonces nos afectó mucho hasta el día de hoy esa derrota que no esperábamos, lo cual significó un gran alivio para los sectores reaccionarios de la derecha mafiosa, criminal, junto con los sectores políticos que han estado al servicio de los intereses de la gran mayoría de esta clase empresarial corrupta. Porque aquí hay que tener claro, cuando gobierna la derecha es la clase empresarial la que está gobernando. Los poderosos empresarios son los que toman las decisiones, son los que orientan la política económica de los países y por qué no decirlo, incluso hasta los tribunales de justicia son manejados por el gran empresariado. El gran empresariado tiene una ideología y esa ideología no es cualquier cosa. Es una ideología fascista, de corte brutal. Y desgraciadamente hemos tenido que convivir, hemos tenido que aguantar estos meses con este duro embate. De hecho, el 14 de mayo próximo hay elecciones para elegir los nuevos representantes que van a escribir la Constitución. ¿Qué cosa ocurre aquí? Que estos representantes son todos de derecha y de los partidos corruptos que han gobernado el país y que han conducido a este tremendo desastre que estamos viviendo. Hoy día aquí Chile está viviendo como nunca antes una ola de crímenes, del crimen organizado. Acá en la capital da miedo transitar y así incluso yo también lo siento, he sufrido en carne propia el tema de la delincuencia. Hace días atrás me robaron y hace 2 meses atrás también sufrí el robo de equipos telefónicos y es grave la situación de la delincuencia. Al parecer el fascismo en muchos países le conviene sembrar los pueblos de delincuentes y narcotráfico. Creo que esos son sus elementos muy importantes para sostenerse en el poder, porque en definitiva toda esta forma de violencia social con el crimen organizado y la droga permiten controlar la política de los pueblos para sus intereses. Entonces es delicado el tema. Aquí en muchos sectores lo lamentable de todo esto es que hay una división en este momento en las próximas elecciones, donde la gran mayoría de la izquierda va a llamar a votar nulo, no acepta bajo ninguna circunstancia estas nuevas elecciones impuestas por la derecha, y sin embargo, y lamentablemente, el Partido Comunista asumió de estar en estas elecciones y haciéndole peso a la derecha cuando en realidad ya está todo cocinado. Aquí no hay nada que hacer. La derecha va a ser la gran triunfante en estas próximas elecciones y lamentablemente el Partido Comunista se embarcó en este proceso institucional junto con la burguesía. Esa es una lamentable situación de divisiones que se están viviendo acá en los sectores de izquierda y que no hemos podido encontrar la unidad. Muchas gracias, Pedro Gallardo, secretario de CONAICOP Chile. También está con nosotros el compañero Miguel Ángel Cayaguara Ugarte, quien es responsable de CONAICOP Bolivia. Miguel Ángel,
El tema de la unidad y lo que nos manifiestan los compañeros tanto de Chile, Colombia y Ecuador, es fundamental apuntalar el tema de la unidad. Unidad que al parecer en Bolivia en algún momento la derecha, aprovechándose de troles, aprovechándose de crear incertidumbre a través de las redes sociales, quisieron agrietar el instrumento político. ¿Cuál es la lectura de lo que está sucediendo en estos momentos en el Estado Plurinacional de Bolivia, Miguel Ángel? Bueno, gracias, Percy, por el espacio. Tenemos desde tu consulta sobre cómo está reflejándose la unidad del movimiento al socialismo y PSP en lo que es el Estado Plurinacional de Bolivia y de ejemplo a los demás compañeros. Miren, nosotros hemos pasado igual por un golpe de Estado, hemos pasado también por una reestructuración para que podamos sacar nuestros candidatos, esta vez el hermano Lucho Arce y el hermano David Tepehuanca como candidatos por el movimiento al socialismo, pero todo esto se dio en base a la unidad y recalcar también el liderazgo de nuestro hermano Evo Morales. Entonces han coercionado estas tres figuras junto con las bases, junto con nuestras organizaciones sociales, para que podamos nosotros hacerle frente a una derecha que tiene el poder mediático, tiene el poder económico, pero no tiene el poder de las bases, no tiene el poder de la unidad. Entonces nosotros como movimiento al socialismo siempre estamos precautelando, organizando y gestionando para que nuestras bases tengan una buena escuela, por así decirse. Por ejemplo, hermanos de los países andinos, les comento que se está desarrollando en esta gestión por parte de la Escuela de Formación Política Antiimperialista del Movimiento al Socialismo, Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos, la capacitación de nuestros militantes legalmente inscritos, para que con esta formación política no exista ninguna grieta, ningún paso en base a la memoria histórica para luego generar y aplicar las ejecuciones o acciones que sean favorables para nuestras organizaciones sociales teniendo el poder. Bueno, entonces también les informamos a los compañeros que como organización y en función de la unidad, este domingo en Bolivia se celebra 28 años del aniversario del instrumento político, donde el presidente de nuestro instrumento, Evo Morales, ha convocado, invitado a nuestras autoridades del legislativo, a nuestras autoridades del ejecutivo, a nuestras organizaciones sociales, a nuestra base, militancia y simpatizantes a participar de este encuentro donde nosotros vamos a poder reivindicar nuestra unidad y demostrar a la derecha de que no va a tener cabida para estas próximas elecciones 2025 en el Estado. Entonces hay que recalcar de que una buena organización política hace de que exista también un buen lineamiento y unidad, pese a que también hay infiltrados, tenemos también algunos medias aguas, por así decirse, que no son ni de izquierda ni derecha, pero que eso no existe en nuestra realidad. Entonces para esas cosas hay que estar siempre preparándonos en la cuestión política, hermano. Muchísimas gracias, compañero. Y pues hoy, 21 de marzo, Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, quisiéramos también hacer notar, informar, nosotros que estamos en constante comunicación y coordinación con los diferentes países de la Vía Yala, el factor determinante para un golpe de Estado, para desestabilizar procesos democráticamente electos, como fue en Ecuador, aquí en Bolivia, como ha sucedido en Perú últimamente, y también para echar a perder procesos como constituyentes, como fue en Chile, es justamente el racismo. ¿Qué nos puede decir sobre este punto el compañero Washington allá en el Ecuador? A ver, de algo sí tenemos que estar seguros y jamás podemos dejar de estar por alto. La derecha siempre nos va a dividir. Nos va a dividir en el racismo, nos va a dividir como clase social, nos llaman a unos miserables, a otros pobres, clase media que no existe, le hacen creer, y la clase millonaria. La clase media a veces es el escudo o la argolla de la clase millonaria. Y esa clase media es la que le hacen creer que son de esa élite, que son pura sangre, vienen y empiezan a discriminar a los demás.
Esta clase media es la que se encarga de hacer, de torturar y de poner la duda en los demás ciudadanos, sean pobres, miserables, como quieran. Y te cuento una anécdota, ¿no? Estaba yo en el SRI y le digo, porque anteriormente yo no pagaba nada cuando declaraba en cero y ahora tengo que pagar $60 y si yo me pasaba un minuto tengo que pagar $40 de multa. Había una señora que casi estábamos en el mismo problema y le digo, hay que votarlo a Lazo. No, dice, ¿por qué hay que votarlo a Lazo? Simplemente cambia la forma de claro. O sea, esa es la disque clase media, que no existe. La clase media en realidad es la clase media, la que puede, tiene sus 5 empresas, tiene sus 100 empleados, mantienen sus mansiones y pueden trabajar cuando les dé la gana. Esa es la clase media, que en realidad no existe. Todo el mundo la llamamos ¿cómo es? Clase millonaria. Y el resto de ahí, de esa parte para abajo, somos asalariados, obreros y pobres. Entonces, ahí viene con esta clase media en la que se encarga de crear la discriminación, de que tú no perteneces aquí, que tú no perteneces allá, y así sucesivamente se va creando, fracturando, se va dividiendo. Y viene y te dicen, tú no puedes entrar a participar políticamente porque no estás capacitado, porque no tienes plata, o sea, todos los obstáculos se los ponen. Entonces ahí es donde viene el individuo, el obrero, el asalariado, empieza a perder los espacios para competir en el poder. Y esa clase media es la que favorece a los millonarios y hacen que el pueblo pierda su representación. Entonces, siempre nos van a tener peleando entre pobres y ricos, entre blancos y negros, entre cholos, mestizos, indios, siempre. Porque la discriminación crea divisiones y si nosotros estamos divididos jamás podemos lograr lo que necesitamos. Esto es sencillo, en un barrio, cuando tú estás en un barrio, ¿no? y hay que arreglar un parque, ¿no? Y tú dices a los vecinos, no, pero es que yo no utilizo el parque, es que yo no hago eso. Pero estás dividido porque así sucede, pero vienes tú, limpias el parque y todo el mundo lo utiliza. Entonces, ahí es donde tenemos que ir creando la unidad. Y esa es la unidad con la que tenemos que luchar, porque tenemos que, en primer lugar, para llegar al poder tenemos que aceptar la diversidad. Yo soy blanco, pero eso no me quita que soy mestizo, pues. ¿Ah? El otro, la raza originaria es la indígena, pero también la indígena también tiene su clase, como su poncho dorado. Entonces, es la unidad que la va a crear cuando aceptemos la diversidad, cuando nos aceptemos cholos, mestizos, indios, pobres, ricos, ahí sí se va a crear la unidad. Entonces, cuando la gente entienda que el racismo es el producto de la división para los beneficios de las élites, que lo único que hacen es robarnos, hacernos pedazos, ahí va a cambiar también las estructuras, no solo de los partidos políticos, va a cambiar la estructura social. Y al cambiar la estructura social va a cambiar la forma de vida de la mayoría de los conciudadanos, no solo de América, no solo de Ecuador, Perú, del mundo entero. Así es, Washington. Muchísimas gracias por ese punto bastante fortalecedor a este diálogo y a este primer informe de los países que conformamos la Secretaría de Países Andinos de CONAICOP. Hernán, en Colombia, el tema del racismo y este desarme, vamos a decirlo, este desmontaje de una estructura republicana que por años ha sido referente de la derecha en el continente allá en Colombia. ¿Se nota como es en el Ecuador, como es en Bolivia, la participación de los pueblos originarios en este proceso de desmontaje, en este proceso de cambio, vamos a llamarlo, en esta transición democrática de la República a un nuevo tipo de Estado? ¿Cómo es el asunto del racismo en Colombia, Hernán? Por favor. Sí, estimados todos, es muy fuerte porque el racismo pues hace parte de toda la política de exclusión social, ¿sí?, que tienen estos señores que fueron derrotados, que ellos se sustentaron en el racismo para
sostener o someter mejor a los negritudes, o sea, a los afrodescendientes y al movimiento indígena que en Colombia es muy fuerte. Antes quisiera detenerme porque no les mencioné en la intervención anterior la ley, la reforma a la ley de la salud, ¿sí? La reforma para la salud colombiana, que es fundamental, ya está en el debate pues en el Senado, en las cámaras está discutiéndose y ya está avanzando. Esta reforma a la salud en Colombia le va a devolver a los colombianos, a la mayoría de los colombianos, el derecho a la salud que fue conculcada hace 30 años por la ley 100, que fue el principal expositor del señor Uribe Vélez. Esa ley 100 acabó prácticamente con el derecho a la salud y volvió a la salud todo un negocio y fue privatizada prácticamente. Durante todos esos 30 años han padecido, la salud pública ha padecido prácticamente el estrangulamiento y lo hemos visto sin el cierre de hospitales y el florecimiento de fuertes entidades privadas que prestan servicios de salud, pero además se han robado los recursos multimillonarios de la salud de los colombianos. Entonces quería detenerme ahí, pero es que este tema del racismo yo quisiera saber si me están escuchando bien. Claro, sí, perfectamente, adelante. Es que este tema del racismo se expresa con gran fuerza en este momento de la siguiente forma. La fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro es precisamente una mujer de origen negra que se formó como profesional haciendo grandes esfuerzos y sacrificios, e incluso fue empleada doméstica en las casas de algunas familias ricas en el departamento del Valle y en el Cauca. Campesina, una mujer que se hizo en su lucha social al lado de las comunidades negras. El departamento del Cauca, al sur de Colombia, en el suroccidente, es ampliamente de familias negras, pero también indígenas. Entonces, la fórmula vicepresidencial lleva al segundo cargo de la nación a una mujer con estas cualidades, una mujer negra, pero también el hecho de ser mujer y de ser de estratos bajos, proveniente de los sectores más excluidos. Entonces, eso ha hecho que nunca han cesado estos señores de los representantes pues, de los partidos que fueron derrotados en los ataques permanentes contra la vicepresidenta. Se pegan, por ejemplo, en el último calumnia y cosas que sacan, es que ella utiliza los helicópteros del ejército para llegar a su casa allá en el campo, en una finca que tiene alquilada donde ella vive en el Valle del Cauca, en un municipio. Entonces el presidente da la orden porque es que ella es la segunda figura del país y entonces la critican fuertemente porque ella utiliza los helicópteros y no se va en las camionetas. Y resulta que es que a ella le descubrieron unos ataques explosivos en el camino y ella suspendió los desplazamientos terrestres para volar 5 minutos de la ciudad a donde queda su casa, que queda en las afueras de una ciudad del Valle del Cauca. Entonces, esta situación la han utilizado a través de esos canales y medios que se dedican a atacar a la vicepresidenta. Y entonces la critican porque como viste, porque como habla, porque como se peina, ¿sí? Los zapatos que se pone. Eso es todo un ataque infame. Y entonces ellos, en el fondo, lo que están expresando es una actitud racista, porque lo que están cuestionando o están molestos es porque en el cargo de la vicepresidenta hay una mujer negra. Eso es todo lo que ellos expresan. Entonces, cuando tú me preguntas por el racismo en Colombia, ahí está expresado. El racismo es que en Colombia las grandes comunidades, la población que es muy grande, afrodescendiente, porque ustedes saben que en el siglo XVI y XVII, Colombia fue el puerto de entrada a Cartagena
de los barcos negreros, de los barcos que venían de África con esclavos, ¿sí? Desde Haití, Cuba, bueno, todas las Antillas llegaban a Cartagena y aquí a Colombia. Entonces la población hubo el mestizaje indígena y blanco pues también, y fundamentalmente negros en la costa, tanto pacífica como atlántica, y en los valles de los ríos. Usted sabe que Colombia tiene dos grandes ríos, lo que es el río Magdalena y el río Cauca. Entonces, estos valles fueron poblados en su mayoría por negritudes, por familias negras, de negros que esencialmente fueron liberados, que se liberaron tras sus luchas que ellos dieron. Entonces la vicepresidenta es descendiente directa de familias afrodescendientes. Entonces a ella le cuestionan eso. Y su bandera en el movimiento de pacto histórico, en la campaña presidencial, fue precisamente las negritudes y los indígenas, los excluidos. Eso le dio una fuerza al discurso del gobierno del cambio, que ahí está, pues, que los tiene a los de la oligarquía, los tiene todos molestos, digamos. Eso les cuento, estimados amigos. Muchas gracias, Hernán Durango, de la Secretaría de CONAICOP Colombia. Por otro lado, nos vamos hasta Chile con Pedro Gallardo, y es que Chile tiene una fama, Pedro, de tener una población altamente racista. Se dice que trata muy mal a los peruanos, que tratan muy mal a los chilenos, a sus propios pueblos originarios, a los mapuches, a los bolivianos los miran mal. ¿Y qué en realidad está pasando con este tema del racismo allá en Chile, Pedro Gallardo? Mira, yo creo que el tema del racismo es un tema también, un vicio traído desde la colonia, Y cuando venga la evaluación, ¿no? Entonces, es una expresión que lleva siglos, que son siglos de dominación colonial, la imposición de una cultura que se cree siempre superior en lo racial. Y lamentablemente a veces los mismos pueblos van generando este desprecio por ser distinto en el color de la piel. Y ahí juega un rol muy importante los medios de comunicación hegemónicos, porque los medios de comunicación deberían estar al servicio para engrandecer y enaltecer la dignidad humana. Deben ser una escuela de arte, de la cultura, el deporte, fomentar todo ese tipo de actividades que engrandecen el alma, y no lo que son un engendro de la perversión, del oscurantismo, formadora de mentes enfermizas y criminales. Ese es el rol que cumplen los medios de comunicación hegemónicos en todos los países del mundo donde impera el capitalismo salvaje. Entonces, acá en Chile, el 12% de la población es indígena, y la población muy luchadora y combativa del pueblo originario a nivel de América, incluso, que no pudo ser dominada por el colonialismo español, el pueblo originario de los mapuches. Pero desgraciadamente el pueblo mapuche en los procesos electorales, y duele decirlo, históricamente han votado por el fascismo. En las últimas elecciones votaron casi el 80% de la población mapuche votó en favor del fascismo. Incluso si vamos históricamente a recordar la época de Pinochet, Pinochet también arrasó en esa zona. Entonces son cosas muy lamentables, a veces temas culturales, adoración a la gente linda, a la gente rubia, en desprecio de su propia raza. Yo creo que nosotros, los sectores de izquierda, los medios de comunicación populares, tenemos una noble misión
Y esa noble misión es educar a los pueblos, es entregarle una formación política. Ya lo decía el compañero Washington, aquí falta formación política, y mucha, compañeros. Incluso para los que se dicen militantes, miren, no tienen aún una claridad qué es lo que hay que hacer en cuanto a esta unidad para enfrentar el fascismo, a este sistema neoliberal salvaje que se ha manifestado, fíjense ustedes, compañeros, en el caso de Ecuador, después de un gobierno democrático como el gobierno del compañero Rafael Correa, que estaba la población, los pobres del mundo, los trabajadores, estaban obteniendo grandes ventajas, donde la riqueza del país estaba siendo distribuida. Y mira lo que llegó hoy día. ¿Cuánto costará llegar al nivel que lo dejó el presidente Rafael Correa a ese pueblo? ¿Cuánto irá a costar ahora? ¿No? Asimismo, en el caso de Colombia, ¿no? Porque los capitalistas, todos estos grandes empresarios, no tienen moral, no tienen ética. Ahí no existen valores, existen intereses económicos. Y ahí tienen sus mozos en los tribunales, tienen sus mozos en los congresos para que dicten leyes que les son favorables. Así es, así es. Pedro Gallardo, muchísimas gracias a la Secretaría de CONAICOP en Chile. Regresamos a casa, al Estado Plurinacional de Bolivia, con Miguel Ángel. Miguel Ángel, en el 2019 el tema del racismo fue bastante notorio, con estos golpistas, estos grupos irregulares que aparecieron en diferentes puntos del Estado Plurinacional, golpeando mujeres por el simplemente hecho de llevar polleras, insultando a gente que no era de acá. Yo mismo fui víctima por ser peruano, que vive aquí en Bolivia, me decían un montón de cosas, pero ahora me cuentan incluso personas antiguas, personas de más edad, me cuentan que antes al indio, como se le dice acá de manera despectiva al pueblo originario, se le prohibía ingresar incluso a Plaza Murillo, no podía transitar por algunas avenidas, se les maltrataba. Ahora, en pleno proceso de cambio, en un gobierno que le da su lugar a los pueblos originarios, se ve hermanas de pollera en la Cámara de Senadores, diputados. El tema del racismo, ¿qué nos podrías decir, Miguel Ángel? Bueno, Percy, el tema del racismo es bastante complicado. Puedo mencionar que el racismo es uno de los males que ha traído la invasión europea con los reinados a todos los pueblos indígenas originarios que eran libres y gobernaban ellos mismos en las tierras de habla yala. Entonces, aquí principalmente yo le echo culpa a la invasión, a la colonización, como lo llaman algunos, del reinado español, en nuestro caso, sobre el Estado plurinacional. Porque ese racismo que se ha llegado junto con los invasores, aparte del saqueo, la discriminación, el asesinato, las violaciones y todo lo demás, ha ido creciendo y se ha vuelto parte de la cultura con los mestizajes hasta nuestra actualidad. Porque si recordamos la historia, desde la invasión de la colonia, los pueblos indígenas originarios tuvieron dos grandes rebeliones en Bolivia. Una fueron por los hermanos Catari, que también pasó en Perú, y tuvieron una primera revolución para derrotar a la corona española, en la cual perdieron. Luego hubo una segunda revolución, donde ya cuando teníamos nosotros la República de Bolivia, los hermanos Zárate-Huilca y el hermano Tuluma en el occidente también quisieron, en este caso, ya no derrotar a la corona española, sino pedían el respeto mutuo y la convivencia mutua entre los blancos y mestizos que habían surgido y los pueblos indígenas originarios. Cosa que también no se dio. O sea, si bien cambió del Estado colonial a un Estado republicano, los derechos, el poder no fue así a los pueblos indígenas originarios que vivían en el Rafayala. Entonces, seguimos con la historia y llegamos hasta el Estado Plurinacional de Bolivia. Ahí
los pueblos indígenas originarios recién tuvieron un cambio, recién fueron representados con el poder, pero a estas alturas el racismo, como los otros males sembrados por invasión, ya estaban totalmente avanzado, cosa de que nuestra propia raza mestiza, entre propios bolivianos, nos aplicaban el racismo y nos trataban de lo peor. Entonces, tenemos que combatir este racismo con políticas en todos los países. Sabemos que en Bolivia existe una política de racismo y discriminación, pero tenemos que llegar a la conciencia social de todos nuestros hermanos, ¿no? Haciéndonos recordar siempre que nosotros antes éramos un pueblo libre, soberano, y donde no existía el racismo. El racismo llegó como enfermedad junto con los otros males que lo mencioné, junto con la invasión. Entonces tenemos que luchar contra esos males, pero contra nuestra gente. Entonces es un reto que nosotros estamos viviendo y estamos ahí palpándolo y que sucede también en varios países. Esa es nuestra lucha, hermano. Muchas gracias, Miguel Ángel. Bueno, y en el marco de este Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, hoy 21 de marzo, en este marco exigimos que se acabe de una vez y para siempre el apartheid en Palestina, un pueblo que ha sido bastante maltratado, viene siendo marginado en su propia tierra y tiene que ver mucho también con la limpieza étnica que Israel hace contra el pueblo palestino y también asolapadamente contra algunos pueblos, como por ejemplo el Perú, a quien se le está vendiendo armamento. Por cierto, un fuerte abrazo fraterno a la Secretaría de CONAICO Perú, a la compañera Betty Izaguirre Lucano, que no se está comunicando, no nos atiende, y es que tenemos que comprender, ¿no? Perú está pasando por un tema muy delicado, nos hubiese gustado muchísimo tener a la hermana Betty con nosotros, lastimosamente no responde, no se comunica. Nosotros de verdad estamos bastante preocupados por lo que sucede en Perú, y es que están arremetiendo, están persiguiendo, están judicializando, y pues el pueblo está resistiendo. En esta resistencia de los pueblos anticoloniales, Washington, allí en Ecuador, ¿qué nos podría decir sobre lo que casi todos estamos tratando hace rato en todos los puntos? El tema de la comunicación popular alternativa al servicio de los pueblos en lucha anticolonial. ¿Cuáles son las fuerzas que tiene la Secretaría de CONAICOP en Ecuador? ¿Cuáles son las fuerzas comunicacionales que tiene y cuáles son las labores que se ha planteado realizar de aquí en adelante para poder educar desde la comunicación popular a la población? Washington. A ver, quiero hacer ahí un puntito y hablar de Israel. Israel, recuerden que el Israel que está actualmente no es el Israel bíblico. El Israel que está actualmente es el Israel que formaron después de la Segunda Guerra Mundial. Israel no tiene país. Y entonces cuando lo formaron, dijeron hay que buscar un país para Israel. Entonces Palestina está pagando las consecuencias de esa invasión autorizada por estos grupos de supuestamente potencias, porque no nos sirven para la evolución del mundo, para el beneficio del mundo, sino sirven solo para invadirnos, destruirnos y saciarnos. Entonces eso es lo que hace Israel, tratar de desaparecer una historia donde supuestamente a los que son creyentes, a los que viven, saben que ahí está escrita toda la Biblia, pero Israel el pueblo necesita ese territorio para hacer ese Israel bíblico supuestamente está ahí. Entonces Israel no superó el trauma del genocidio que hizo este psicópata como Hitler, y se está desquitando con alguien que no tiene nada que ver en esa parte de la historia. Eso quería aclarar nada más. Por eso que Palestina puede correr la suerte de desaparecer e instalarse Israel ahí. Bueno, CONAICO aquí en Ecuador ha concienciado desde el momento en que me ha tocado asumir la Secretaría del Ecuador. Estamos con video en las redes sociales, estamos en las calles, hablamos, planteamos
hacemos eventos, pero sobre todo lanzamos el debate. Cada conversación que tenemos es un debate sano, un debate no de insultos, nada, sino de conocimientos, y si de pronto la persona no está a la altura del debate, pues tratamos de persuadir y tratamos de responder todas las inquietudes que haya. La perspectiva de Coneco es ir estructurando el tejido que tiene como base, pues no, también tengo aquí una agrupación que se llama Bases Sociales Revolucionarias, que también puede ser parte del tejido de Coneco, porque prácticamente ya están fusionadas, y con las personas que nos representan en cada provincia, a veces en la parte económica tengo que manejarlo más suave, porque la gente nos pide la ayuda económica, entonces como bases sociales la puedo hacer, pero como Coneco ya sería ya una obligación. Entonces nos estamos manejando esa parte, y la comunicación popular en Ecuador ha sido la base fundamental para arrinconar un poco a los medios tradicionales, a los medios corporativos, que siempre trataron de imponer una mentira, o siempre dijeron una verdad a media, o como dijo un periodista, administrar la verdad. Entonces hemos sido los medios tradicionales, los medios alternativos, el contrapeso, y eso ha logrado sacar o desenmascarar no solo al gobierno de Lenín Moreno, sino al gobierno de Lazo, en donde hemos llegado, porque tenemos que recordar que los medios digitales en Ecuador lo usan el 40% de las personas, pero eso es el 40% de las personas las usan, pero se replican, ¿no?, de aquellos que ven y lo replican a los demás. Entonces, cuando hay una información por las redes y hay otra información por los canales de televisión, que incluso los mismos canales tradicionales, prensa escrita, radio y televisión, se han volcado también a las redes, entonces hay un contrapeso, y donde pones al televidente, al oyente, a pensar, a dudar. Pero claro, hay también personas que están bien trabajadas, de años de ver la televisión, los únicos canales que existían, y son un poco reacios a tratar de cuestionar ciertas situaciones. Entonces, en eso también nos ha ayudado también las redes sociales, y exclusivamente Coneco en esta parte. Rompimos el cerco mediático en el paro del 2019, cuando Ecuador estaba totalmente incomunicado. Entonces logramos romper por medio de Coneco el cerco mediático y difundir lo que pasaba también fuera del país, aquí dentro del Ecuador. Lo mismo también sucedió en el 2020, pero claro, en el 2020 ya existía una cantidad mayor de medios alternativos, ya existía una cantidad mayor de comunicadores populares, y ya los comunicadores populares empezaron a tomar posesión de esa libertad de prensa y esa libertad de expresión, y sobre todo de esa libertad que te permite en la Constitución grabar a un empleado público, sea policía, sea lo que sea, y directamente, o sea, no necesitas autorización de ser de la prensa. Entonces el pueblo se empezó a tomar posesión de eso, y de esa manera pues ahora se transmite por medio de las redes sociales, y la mayoría se informa también por medio de las redes. O sea, hay un contrapeso en las redes sociales, y parte de eso también Coneco ha contribuido, ¿no? Y continuaremos pues trabajando con esa perspectiva. Bien, muchas gracias, Washington, allá en Ecuador. Nos vamos hasta la Secretaría de CONAICOP Colombia, Hernán Durango. La misma pregunta, ¿cuáles son las fuerzas que hay hacia el interior de la Secretaría de CONAICOP Colombia? ¿Cuáles son las perspectivas de trabajo? Y si existe alguna ley de medios ahí en Colombia, o están pensando implementar, ¿cuál es el rol de los medios alternativos y populares en Colombia, Hernán? Buenos días, buenas tardes nuevamente, estoy por acá bastante ocupadito. No, sí, ahí existe una ley de medios comunitarios, ¿cierto? Pero que no es como que se llenen las expectativas. Sin embargo, son medios comunitarios muy importantes que juegan su papel. También existe el sistema de medios públicos, ¿cierto?, que no pudo ser acabado totalmente
por el modelo neoliberal, por el sistema financiero que se acaparó los principales medios de comunicación multinacionales y nacionales. O sea, capital financiero que se apoderó de las emisoras más importantes que hoy están en manos de Caracol Radio, RCN Radio, el Grupo Prisa de España, bueno, todos estos grandes conglomerados que son expresión del capital financiero apoderándose del sistema de comunicación, de los medios de comunicación, la prensa escrita y los canales de televisión. Se fueron marchitados del sistema público. Sin embargo, en el momento actual, el sistema público de radio y televisión, a pesar de que no está dándosele todo el despliegue y no tiene todo la dinámica como debía ser de un gobierno que está siendo atacado, que debía utilizar esa red, ese sistema de medios públicos que tiene cobertura nacional, ¿sí? Y tiene calidad y tiene funcionarios de mucha experiencia en la radio y en la televisión, no es aprovechado al máximo. Es de nuestra visión. Nosotros decimos eso porque creemos que un gobierno que se declara progresista, democrático, debe echarle mano a este sistema público que no está cometiendo ningún delito, puede hacerlo para ese efecto, para crear un contrapeso, una contrahegemonía contra la mentira, la difamación y todo lo que difunden pues estos canales privados. Entonces esa es digamos, la batalla principal que se está dando al interior del gobierno, como un debate de manera franca, sin llegar a contradicciones fundamentales fuertes, ¿no? Se le está diciendo al gobierno, échele mano, utilice esa red, ese sistema de medios públicos para que el pueblo colombiano no se deje confundir ni se deje llenar de mentiras. Cada día que pasa, pues, de la acción y de la labor del gobierno, que es interesantísima. Las redes sociales, sin duda alguna, son una herramienta fundamental también, que nosotros le estamos echando mano a las redes sociales, y el mismo presidente en su momento de campaña llamó a todos líderes sociales de toda la población a que usara las redes sociales, usara el celular para difundir todos los postulados, toda la política del gobierno del cambio. Eso se está haciendo, y eso es un contrapeso fuerte en el cual pues se está difundiendo toda la verdad, toda la información, cómo sucede, ¿cierto? Y se está denunciando y desenmascarando a aquellos periodistas mercenarios que son pagados, utilizan los micrófonos de estos canales privados y las cámaras para atacar al gobierno y al Ejecutivo Nacional. Entonces, eso les podemos contar en esa materia. Desde luego que en Colombia se necesita de verdad una ley, habrá que mejorarla, reformarla, una ley que establezca un sistema de medios comunitarios más influyente, de más capacidad. Las radios comunitarias son radios que existen en las comunidades, o sea, comunitarias, en las regiones, pero son de poco alcance, no son emisoras y además les tienen limitado participar en debates y política y qué sé yo, incluso ni comerciales pueden pasar, son radios ahí para poner música todo el día y para que si son de la iglesia hable el pastor o hable el cura o bueno, qué sé yo, o si son de algún líder o persona de la comunidad, pues haga su trabajo. Algunas funcionan, algunas sirven para orientar a la comunidad como tal, pero la mayoría de esas emisoras están en manos de los que prácticamente están con el statu quo, con el establecimiento como tal. Entonces, dejemos ahí. Bien, muchas gracias Hernán Durango, la Secretaría de CONAICOP Colombia presente. Por otro lado, en Chile, Pedro Gallardo, en el momento que el pueblo chileno se volcó a las calles en su lucha por la Asamblea Constituyente, el rol que cumplieron los medios alternativos, populares, comunitarios, fue bastante, cubrió las expectativas, vamos a decirlo, ¿no? Hubo mucha información. En estos momentos, cuando se ve a un Boric
medio tembleque, como le decimos, que se va un poco hacia Ucrania, dándole la espalda a los intereses del resto del mundo. ¿Cuál es el rol de la comunicación popular en Chile y cuáles son las fuerzas que tiene hacia el interno la Secretaría de CONAICOP Chile, Pedro Gallardo? Prende tu micro, no te estamos escuchando. Ya, gracias. Bien, la situación, la situación de los medios de la izquierda en Chile es una situación muy compleja. Divisiones es lo que más se encuentra en este país, desgraciadamente. Y eso también se refleja en las organizaciones de base. Acá para el estallido social, por ejemplo, no se admitieron los partidos políticos, los que se decían de izquierda, como voceros. Siempre se marginó al Partido Comunista en las organizaciones populares, en el caso de las asambleas territoriales. No se admitían incluso dirigentes sindicales. Tampoco se admitían las organizaciones de base, medios de comunicación que tengan vínculos con organizaciones sindicales y con estas organizaciones políticas. A partir de terminada la lucha de la confrontación del estallido social, viene un reacomodo. Y dentro de eso, el Frente Amplio, que tenía muchas bases sólidas en los sectores populares, comenzó a institucionalizarse. Y ahí están todos sus profesionales, los trabajadores sociales al servicio de esa institución. Hoy día el Frente Amplio es una institución gubernamental. Pero no solo eso, sino también sectores de los compañeros comunistas, que incluso han habido voceros que han criticado al presidente Maduro, han apoyado a Ucrania, han condenado, el mismo presidente Boric ha condenado a Nicaragua. Entonces, ¿qué queda de esto? Quedan los sectores de los medios de comunicación alternativos más limitados en los espacios públicos. Tenemos la radio, por ejemplo, la radio La Victoria, la radio televisión La Victoria, Vía Francia, que son los más nombrados acá, y no hay más. En el caso de CONAICOP, he intentado hacer cosas, pero muchas veces por el tema de que, según ellos, CONAICOP obedece a los intereses de la política del gobierno venezolano, no hay un vínculo directo, sino que se niegan a veces las posibilidades de alianza, de acuerdo a través de los medios de comunicación populares. Yo he intentado varias veces buscar la posibilidad de aliarme con algunos medios de comunicación popular y se niegan, pues. Y los otros defienden sus posiciones, su metro cuadrado, es decir, es toda una parcela de intereses creados. Y yo creo que la única forma de poder, de que CONAICOP pueda... Yo en este caso comparto muchos videos de CONAICOP a través de WhatsApp, no de Facebook, porque en Facebook se censura muchas veces, la derecha está al tanto y pide censura de tal y tal información, entonces no me quiero meter ahí en Facebook, en Instagram muy poco, digo porque en el caso de CONAICOP, a través de los grupos por los cuales yo trabajo acá, grupos de base, que son aproximadamente 80 personas. Ellos tienen mucho conocimiento del tema de CONAICOP porque yo comparto y opino ahí de la problemática social actual. He invitado compañeros, algunos no se atreven a participar o no tienen tiempo. Estoy en gestiones de ver a una compañera dirigente social acá, que es muy conocida, para invitarla.
Bien. Estoy participando hoy día en una agrupación política que es Frente Allendista. Hay muchos dirigentes sindicales ahí a nivel nacional, pero desgraciadamente muy burócratas. Entonces no es la política mía y estoy como huérfano en ese aspecto. Así es que visualizo la única posibilidad de alianza con algún compañero, esta compañera Valeria Busto, una gran dirigente. Creo que con ella hay mucha posibilidad de buscar alguna forma de alianza como con la red. Bien, muchas gracias Pedro Gallardo, y para subirte un poco más los ánimos de repente y para levantar la moral, decirles a todos compañeros presentes en sala y también a los que nos sintonizan a través de la 90.4 y de nuestras redes sociales, nuestra página web, que este es un espacio única y exclusivamente para tratar temas como estos. Hacer estas comparaciones de los países, hacer análisis, invitar a diferentes personas para tratar puntos en concreto que son de interés para que los pueblos aprendan cómo no se deben hacer las cosas y cómo sí se deben hacer las cosas. CONAICOP tiene desde siempre este espacio humildemente abierto, Comunisur, que es un frente comunicacional abiertamente antiimperialista, abiertamente anticolonial. Nosotros estamos en una radio y TV que tiene por nombre La Voz, que pertenece a la única, a la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Es humildemente una red que está abierto desde la Secretaría de Países Andinos de CONAICOP a todos los países, no solo a los de países andinos. En ese sentido, compañero Miguel Ángel, aquí en Bolivia, en el año 2019, en pleno golpe, la CSUD-CB fue tomada, incendiada, saqueada, y no solo la CSUD-CB, también los interculturales, las hermanas Bartolinas, todos los medios de comunicación que son alternativos, que son comunitarios, fueron asaltados, porque la derecha sabe en Bolivia y en todo el mundo que las herramientas comunicacionales son el eje principal, la columna vertebral para desmontar y para proponer. ¿Cuál es tu punto de vista en cuanto a la comunicación popular alternativa que se desarrolla en el Estado Plurinacional de Bolivia, compañero Miguel Ángel? Gracias, Percy. Respecto a los hechos acontecidos en el 2019 con los medios de comunicación, bueno, creo que se entiende que la prensa puede llegar a considerarse un poder. Y cuando se dio el golpe de Estado, el gobierno de facto hizo cesar y quitó las subvenciones a la mayoría de los radios y servicios de comunicación alternativa. Además de que hubo una persecución interna en los grupos de WhatsApp, en las redes sociales, con hostigamiento por parte de paramilitares, amenazando, buscando ubicaciones. O sea, su idea era coartarnos, quitarnos la voz, quitarnos toda forma de expresión para que estemos incomunicados. En 2019, durante la denuncia del expresidente Evo Morales, hubo cuantas horas donde no había comunicación interna dentro de lo que somos los de izquierda. Y sí, la comunicación, la propaganda de la derecha estaba mandando todo referente al nuevo proceso de transición democrático o constitucional que ellos decían, pero que en nuestro caso sabíamos que era inconstitucional. Entonces, la derecha sabe muy bien qué tanta fuerza y cuál es el poder de la prensa y de la comunicación, y es que le tiene tanto miedo que nos cortó, que nos quitó todas las armas y herramientas posibles. Después del gobierno de facto, con nuestro gobierno otra vez democráticamente elegido, sí se pudo ya restablecer algunas de las radios comunitarias acá en Bolivia. Tenemos muchas ya de prestigio, de nombre, como Comunisur. Tenemos también la radio Canguchuncoca, se tiene también la radio Alma Ayala, y también hay que nombrar que se tienen muchos grupos, salieron muchos grupos internos dentro de Facebook, muchos grupos internos dentro de WhatsApp, Telegram. Entonces, nuestra misión, nuestro objetivo
como medios alternativos comunicacionales es hacer incidencia y llegar a todos los niveles, a todas las personas posibles y tratar de siempre de que no vuelva a ocurrir como en el 2019 una coerción de los derechos de comunicación de nuestra gente, hermano. Entonces, agradezco más bien otra vez a tu programa para que nos esté brindando este espacio, no solo a CUNAICOP en los países andinos, sino también a cualquier otra organización que tenga alguna urgencia que comunicar. Muchas gracias, después. Así es, Miguel Ángel, muchísimas gracias. Y quedar en claro que esto no es un espacio cerrado, no es solamente para mis amigos y para mí, sino en esta vez nos hemos tomado un tiempo para poder mostrar lo que tenemos. Compañeros de diferentes países que se dignan a hacer un tiempo dentro de su agenda, dentro de sus actividades, para poder un poco opinar y para poder mostrar las fuerzas comunicacionales que tenemos en el continente. Esto no es un cuento, tampoco no es un invento de algún loquito, algún enfermito que se sienta aquí a hablar tontería y media. No, esto es un proyecto realmente serio. CONAICOP es una estructura comunicacional con presencia en todo el mundo. Nosotros simplemente somos una secretaría de los países andinos conformado por Ecuador, Colombia, Perú, Chile, Bolivia, Argentina, que humildemente hacemos nuestro informe, este primer informe que lo vamos a hacer una vez por mes, ¿no? Lo vamos a hacer porque tenemos que ver, no solo es informar, sino también ir creando nuevos espacios comunicacionales, nuevos espacios de docencia desde la comunicación y de militancia desde la comunicación. Porque eso de que la comunicación tiene que ser con ética, no se puede mezclar con la política, no. Eso lo vamos a dejar a un lado porque la derecha nos tiene acostumbrado a ese discurso. ¿Para qué? Para que ellos sí puedan hacer política asolapadamente desde sus medios hegemónicos, para aplicar el terrorismo mediático y para confundir a los pueblos. Nosotros lo vamos a hacer. Estamos completamente seguros que lo vamos a poder realizar. Y para terminar este punto de la comunicación y para dar paso a mis compañeros a la despedida por esta vez, no dejar de nombrar la primera víctima del golpe de Estado en el 2019, el periodista argentino Sebastián Moro, de esta casa, de la 90.4, quien fue brutalmente asesinado, fue encontrado en su domicilio, muerto a golpes. Lo encontraron semi inconsciente y él tuvo que ser trasladado a una clínica local aquí en La Paz, donde murió. Ese crimen quedó ahí. Y no vamos a decir que quedó en el olvido porque nosotros siempre vamos a recordar a nuestro compañero de la 90.4, Sebastián Moro, quien fue asesinado en el año 2019 por decir que venía un golpe de Estado en marcha. Y desde aquí exigimos justicia para Sebastián Moro, la primera víctima fatal de aquel golpe de Estado en el año 2019. Ahora sí, Washington Orejuela, allá en Ecuador, tus palabras de despedida, compañero, por esta vez, tus palabras a los pueblos que habitan este hermoso Abya Yala. Bueno, si todos los indígenas se unieran y reclamarían estas tierras que son suyas, no les pertenece a nadie más, son suyos, porque yo soy mestizo, pero sí tengo una partecita de esta tierra aquí, ¿no? Pero la defiendo como que fuera mía propia, como que fuera mía. Entonces se unieran y lograran elegir buenos elementos para que los representen en el poder, las cosas cambiarían. El racismo se iría, la equidad llegaría y las transnacionales, por medio del imperio, se someterían a la soberanía de estas grandes civilizaciones que un día que existían mucho antes de que llegara un desventurado Colón, perdido en el océano acá nosotros. Recuerden siempre, compañeros, que la derecha nos elimina toda representación, ya sea en la asamblea,
en la presidencia, incluso en los sindicatos. Trata de eliminar los sindicatos o pone gente infiltrada en los sindicatos, elimina al defensor del pueblo para que nadie pueda abogar por ellos. Y así nos roban todos nuestros derechos. Está en nosotros, primero, cambiar de manera de pensar. Está en nosotros tener más amor de patria, más amor de tierra, más amor de familia, más amor de territorio. Y ahí vamos a cambiar a los demás. Entonces tenemos que demostrar eso, ese cambio. Tenemos que dejar esa publicidad que nos daña el cerebro, que viene de los canales tradicionales, en donde nos hace soñar con el sueño americano que no existe, nos hace soñar con ropa que no, de marca, que no nos da estatus, porque si vamos por ese lado estamos perdidos. Y en ese caso deberíamos alimentarnos más de la historia, tener más conocimiento de la historia, reconocer a aquellos grandes guerreros que lucharon contra el colonialismo. No, esto no es una lucha de ahora, es una lucha de siempre. Pero tenemos que regresar a la historia, tenemos que recordar la historia, porque cuando nos colonizaron, lo primero que nos borraron fue la historia. Y al borrarnos la historia, nos borraron la identidad. Y al borrarnos la identidad, nos acomodamos a su modelo. La lucha que viene desde la prensa no es una lucha cualquiera, es sistemática. Entonces tenemos que despertar ese amor de patria, ese amor de humanidad, ese amor de defender nuestro territorio y ser soberanos. Eso es lo que les puedo decir. Y muchas veces nosotros pensamos que la lucha de clase ha terminado. No, señores, la lucha de clase es una constante. Mientras exista una clase dominante de 1% y el 99% dominado, siempre va a existir la lucha de clases. Esa no se va a perder jamás. ¿Por qué? Porque el 1% nos quita los derechos y el 99% peleamos por los derechos. Lastimosamente no el 99% sale a las calles a pelear sus derechos, simplemente sale el 1, el 2 o el 3%. Pero se imagina si saldríamos todos. Una manifestación no va a durar más de 15 días porque estamos todos en la calle, sin lanzar una piedra. Pero para eso tenemos que llegar a la unidad, aceptándonos con todas nuestras diversidades, con todos nuestros defectos. Pero sobre todo la izquierda tiene que aprender a conversar, porque la izquierda no sabe conversar. Nos peleamos por cualquier cosa y nos olvidamos del objetivo común, de la meta. Mientras la derecha se pelea, pero cuando se toca sus intereses se unen. Ahí está la diferencia entre ellos y nosotros. Por eso que crean las divisiones, por eso que crean el racismo, el homosexualismo, todo, para mantenernos divididos. La religión, para no aceptarnos como somos, porque necesitamos gente perfecta para llegar a ser perfectos. No, todos somos diversos, todos somos imperfectos. Así que desde esta trinchera un gran saludo, un gran abrazo al pueblo boliviano, al pueblo peruano, mi solidaridad, aguerrido, luchando, defendiendo sus derechos. Triste por Chile, porque de todas maneras la derecha se inquistó en medio de un tibio presidente, pero las cosas continúan, tienen que continuar, tienen que seguir. De algo sí estamos seguros, si nosotros no vamos a ver el fruto de esta lucha, sí la van a ver nuestros hijos, nuestros nietos. Así que somos semillas, señores, y algún día vamos a germinar. Gracias. Muchas gracias, Washington. Un fuerte abrazo hasta el Ecuador. Compañero Pedro, tus palabras de despedida, tu mensaje final por este episodio, por este capítulo de Comunisur para los pueblos que habitan en la Vía Yala. Quisiera decir que todos los pueblos tenemos un enemigo común. Tenemos un enemigo común que es el capitalismo y el imperialismo y su fase superior. Ellos son los enemigos de los pueblos del mundo, de la humanidad. Siempre aspiran a esclavizarnos, a someternos.
a destruir para beneficiarse de los recursos naturales. Su ambición de poder no tiene límite. Por lo tanto, yo creo que la unidad, la alianza que debe existir entre los pueblos originarios y la clase trabajadora y el campesinado es muy importante. Creo que debemos siempre apelar a nuestro pasado histórico, que nos da lecciones, nos entrega las herramientas necesarias para continuar luchando y superar a veces los escollos o las equivocaciones que nos costaron cara en épocas pasadas. Yo creo que la historia es el mejor instrumento para entender cómo podemos superar y enfrentar el sistema capitalista salvaje. Muy agradecidos y me siento honrado de haber participado con ustedes, compañeros, en este hermoso programa. Gracias. Muchas gracias, Pedro Gallardo, secretario de CONAICOP Chile. Compañero Miguel Ángel Cayaguara Ugarte, tus palabras de despedida y tu mensaje a los pueblos que habitan en la Vía Yala desde este hermoso Estado plurinacional de Bolivia. Bueno, Percy, compañeros, ya estamos llegando al final de nuestro programa. Muchas gracias por la invitación, por hacer participar a las secretarías de los países andinos. Creo que tenemos un objetivo muy grande a futuro en el tema de la plurinacionalidad. Como Estado de Bolivia hemos dado un paso grande con la Constitución. Hay otros países que están siguiendo este rumbo. La lucha no va a ser fácil, pero los objetivos tienen que ser los mismos, ¿no? La reivindicación de nuestros pueblos, lograr mejores condiciones de vida para nuestra sociedad y sobre todo hacer una buena lucha contra el capitalismo. Hasta otra oportunidad, hermano Percy, saludos a los compañeros de las otras secretarías. Muchas gracias. Muchas gracias, y antes de despedirnos también agradecer y saludar a nuestros hermanos de la Secretaría de CONAICOP Perú, a la compañera Betty Izaguirre Lucano, esperemos que se encuentre bien, y a nuestro compañero que estuvo con nosotros casi todo el programa, pero por motivos de internet ha salido, a Hernán Durango, la Secretaría de CONAICOP a Colombia. Nosotros somos la Secretaría de Países Andinos del Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular. Yo soy Percy Catari, desde el Estado Plurinacional de Bolivia, a través de Radio TV La Voz 90.4 FM, emisora perteneciente a la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. En los controles, como siempre, Melanie Velasco. Nos vamos a despedir hasta cualquier momento, hasta una próxima edición con un Jayaya Latinoamérica. Chao.